¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Javier Mesa Martínez y le voy a presentar mi tema de motores sin escobillas y motores a pasos y soy del 4MV2. Bueno, vamos a definir qué es un motor sin escobillas. La característica principal de este motor es que no cuenta con un anillo de rozamiento, el cual nos produzca pues un roce y a través de esto tengamos una pérdida de potencia y variación de energía. ¿Cómo es que funciona este motor? Bueno, para lograr que el rotor de este motor se encuentre girando constantemente, se alinea pues la bobina con una parte del rotor y posteriormente, antes de que se alineen totalmente, se energiza la siguiente bobina y de esta manera tenemos pues la rotación del rotor de una forma constante y así sucesivamente para poder pues mantener el rotor girando constantemente. Es más como lo vemos en la imagen de la izquierda. Tenemos en este caso pues varias bobinas y el rotor, el cual se inserta dentro del grupo de bobinas, se energiza una, se alinea y posteriormente antes de que se alinee totalmente, se energiza la siguiente y se le suspende la energía a la anterior para mantenerlo girando pues de una forma constante. Ahora, ¿qué es un motor a pasos? Pues es un dispositivo electromecánico mayormente utilizado pues más que nada en la industria y específicamente en el ensamble, el cual trabaja bajo una serie de impulsos eléctricos, puede ser de forma angular o rotacional también, o incluso pues de arriba hacia abajo, el cual es capaz de avanzar una serie de grados o movimientos muy cortos dependiendo pues, de la tarea que se necesita realizar. Este motor presenta las ventajas de tener una alta precisión y pues poder ajustar eh, el movimiento en cuanto a la forma que se desee. Puede girar determinados grados y direcciones para lograr pues un movimiento más exacto y preciso. Pues en esta imagen, como lo podemos ver, este tipo de motor se emplea más que nada, pues o un ejemplo de aplicación puede ser un brazo robótico, en el cual se necesita en ocasiones que el brazo gire determinados grados o en determinada posición, sin perder, pues en este caso, el torque y la fuerza que se necesita para cargar o para cargar una pieza que se necesita ensamblar. ¿Cuáles son las características eléctricas de los motores de corriente directa sin escobillas? Bueno, al energizar una bobina, esta crea un campo magnético al alinearse con el rotor. El rotor que tiene el campo magnético en ese momento se procede a energizar la bobina siguiente, el rotor se vuelve a alinear con la bobina siguiente y de esta manera logramos que se mantenga girando constantemente sin ningún tipo de roce que nos pueda limitar la energía o pues tener una descompensación dentro de nuestro trabajo. En pocas palabras, pues este giro se da entre lo que es el estator y las bobinas para que el motor se mantenga pues girando constantemente. Bueno, perdón, cabe resaltar también que lo que obtenemos con este motor se obtienen muchas ventajas, ya que no tenemos una pérdida de energía debido al rozamiento, como son los motores que tienen un disco de rozamiento. No se tiene ninguna pérdida de energía y pues la potencia o el torque siempre es pues de una forma directa, sin ninguna pérdida. ¿Cuáles son las características de los motores de corriente directa a pasos? Bueno, el motor paso a paso igual está compuesto por un rotor y un estator. El estator se encuentra en una parte estacionaria o fijo, mientras que el rotor pues igual se encuentra girando constantemente sobre un cojinete que pues lo abraza. Cuando la bobina de un motor a paso se energiza, se forma un campo electromagnético atrayendo a un imán o un diente para producir un giro o un cierto movimiento que se necesite o un cierto movimiento establecido.
Y bueno, de esta forma pues logramos controlar lo que es el movimiento, dependiendo de la tarea que se necesite realizar. Y pues una de las ventajas es que puede regresar a, pues tiene varias posiciones y se puede ajustar. ¿Cómo podemos seleccionar un motor sin escobillas? Ok, pues dependiendo de la aplicación que le vayamos a dar a este motor, em, hay de varios tipos. De motores de escobillas hay varios tipos y potencias disponibles según, pues ya lo había mencionado, la tarea que se vaya a realizar. Una de las ventajas que nos dan estos motores son que ofrecen una velocidad par motor mayor, tienen una mayor respuesta dinámica, una mayor eficiencia en la realización de un trabajo. También nos evita el aumento de temperatura del motor, ya que como no hay ningún roce, pues no hay nada que haga que la temperatura aumente. También una vida útil más prolongada del motor, mayor rango de velocidad y una nula caída de tensión, o como yo lo había mencionado, de corriente o rozamiento. Pues una vez mencionadas las ventajas que se tiene con este motor, ya es únicamente analizar la tarea que se quiere realizar y la potencia que se necesita para dicha tarea. Una vez pues sabiendo lo que se va a realizar, podemos elegir pues el motor correcto para la tarea. ¿Cómo se selecciona un motor a pasos? Bueno, pues de igual manera, según la aplicación que se le vaya a dar a dicho motor, tenemos muchas aplicaciones o este motor funciona de muchas maneras dentro de la industria. Tenemos lo que es en la parte del embalaje, en la parte del montaje de piezas, más enfocado a la industria automotriz, en el caso de mesas giratorias, en el caso de la robótica, como lo podemos ver, pues un brazo robótico o algún otro tipo de máquina más grande. Y bueno, las ventajas que nos ofrecen este tipo de motores es que pues nos va a ayudar a hacer un ensamble más preciso y de una manera más eficiente. ¿Qué diferencia hay entre el torque de estos dos motores? Bueno, en las imágenes de la izquierda podemos ver lo que es un taladro brushless o un taladro con un motor sin escobillas. En el caso de los motores sin escobillas tenemos un torque continuo, pues no se tiene ningún roce que a nosotros nos provoque una caída de tensión, como ya lo habíamos mencionado. El arranque del motor nos ofrece un torque prácticamente instantáneo para posteriormente continuar con dicho torque o también durante la tarea pudiera llegar a disminuir, pues dependiendo la brusquedad con la que se utiliza el motor. Por su parte, en la imagen de la izquierda, en la parte de abajo, podemos ver lo que es un brazo robótico, que es una de las aplicaciones de los motores paso a paso, pues nos ofrece un torque mayor a revoluciones más bajas pues sí, a revoluciones más bajas. Pues al ser utilizado en la industria robótica y automotriz, lo que se necesita es que el motor siempre tenga el torque o la fuerza para poder transportar o mover y ensamblar pues piezas de gran peso o que se necesita ser muy cuidadoso. ¿Dónde se usan los motores a pasos? Bueno, pues ya lo habíamos mencionado en el caso de la robótica, en el caso de posicionadores angulares, en la paletización, sistemas señaladores, actuadores y equipos. En la robótica, pues en general se utilizan mucho estos motores, pues los robots al tratar de imitar algún tipo de movimiento, pues biónico o humano, se necesita tener pues ciertos grados de movimiento, también ciertas direcciones, entonces pues es donde más podemos ver este tipo de movimientos. Perdón. ¿Y dónde se utilizan los motores sin escobillas? Ok. Um, tenemos muchas aplicaciones. Una de las más usuales es en las herramientas, en las herramientas eléctricas, como en el caso de la imagen anterior, podemos observar taladros que pues nos ofrecen una resistencia mayor y una durabilidad de la herramienta mayor.
También se emplean en la industria automotriz, aeroespacial, de consumo de tipo médico y equipos de automatización de empresas o instrumentación. También pues se resalta, como ya lo había mencionado, el uso de herramientas con este tipo de motor porque nos hacen las tareas de una forma más eficiente y sin ningún tipo de desgaste que a largo plazo pues nos pueda provocar que la herramienta deje de funcionar. Y sería todo, profesor. Gracias.